Hola, mi nombre es Jessica María Londoño Cano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y estamos trabajando la tarea 4, en este caso la práctica de laboratorio, el momento 2, que es el cultivo de microorganismos. Bueno, entonces para la preparación del cultivo de microorganismos necesitamos unos materiales específicos, que aquí los podemos ver en la imagen, que fueron los que empleé para la práctica, que son los 3 recipientes con gelatina sin sabor, que hace las veces de medio agar-agar, 4 granos de suelo, en este caso yo utilicé tierra de jardín, 4 trozos de pan, que van aquí, van a ser empleados con una medida de 2 por 2 centímetros, agua residual que se va a sacar de aquí con un gotero, gracias a un gotero, y papel vinipel para atrapar los 3 recipientes que tenemos acá con agar-agar, cinta y papel para rotular. Los montajes de los cultivos, entonces, en los 3 recipientes, en el primero vamos a emplear 4 granos de suelo y que van a ser inoculados en la muestra, tapados con papel vinipel, rotulados y se dejan en un ambiente fresco y temperatura ambiente para que pueda ser monitoreado por 5 días. Igualmente pasa con el pan. Colocamos los 4 trozos de pan en el segundo medio de cultivo, se tapa con papel vinipel y se pone en las mismas condiciones del anterior, temperatura ambiente y un ambiente fresco. En este caso, ser monitoreado por 5 días. Y finalmente, en el tercer recipiente vamos a emplear 4 gotas de agua residual. Lo colocamos entonces en el recipiente, tapamos con papel vinipel, rotulamos y dejamos en temperatura ambiente y fresca monitoreado por 5 días. Ahora, así quedó el montaje del cultivo, en este caso el recipiente con agua residual, el recipiente con la muestra de pan y el recipiente con la muestra de tierra. Aquí quedaron rotuladas debidamente. Ahora, vamos a hablar de manera muy resumida lo que se vio en estos 5 días. En el primero y segundo día no se observó ningún cambio. En el tercer y cuarto día se observa que entonces la muestra empieza a profundizarse un poco en la gelatina, empieza a haber una aparición de manchas alrededor de la muestra de tierra, como empezando a formar unas colonias de bacterias y hay un cambio de color de gelatina. Finalmente, en el quinto día se observa que la muestra se profundizó en el medio de cultivo, o sea, se hundió, por decirlo así, se amplía entonces la colonización de bacterias alrededor y encima de la muestra, generando un poco de color. Cuando ya se destapa, pues un poquito de olor, en este caso, entonces se evidencia una colonización de bacterias. Las preguntas, ¿qué compuestos en las membranas celulares de las bacterias permiten la tinción de las mismas? En este caso, el compuesto que permite que haya una tinción es la pared celular gram positiva, ¿cierto? En este caso tenemos 2 categorías que serían gram positiva y gram negativa. La pared celular gram positiva es la que permite que, gracias a la capa de peptidoglucano, que es muy gruesa, haya una retención de estos tintes, en este caso violeta, para que genere una tinción gran. ¿Cuál es la utilidad de esta tinción gran? La utilidad de esta tinción gran es que, gracias a eso, podemos identificar, según las características de esas bacterias, podemos identificar cuáles son las bacterias que están allí presentes, aislar y determinar qué tipo de antibiótico se puede utilizar para este tipo de bacterias. Entonces lo que permite es caracterizar e identificar. Ahora, ¿con qué objetivo se puede observar en este caso las bacterias? Se observa con el objetivo 100, que en este caso es el objetivo de inmersión, que para ello se utiliza un aceite de inmersión y la muestra puede ser observada a través de este objetivo, en este caso para las bacterias. ¿Qué bacterias, por ejemplo, sirven para la aplicabilidad en el tema ambiental? En este caso hay una bacteria que se llama Rhizobium, que es en simbiosis con las raíces, en específico las leguminosas, permite que haya una fijación mejor de nitrógeno en este caso. Ahora, en el registro del proceso con el pan, a manera de muy resumida, se observa en los primeros y segundos días que no hay ninguna reacción en este medio de cultivo. En el tercer y cuarto se observa que la muestra empieza a ablandarse, en este caso el pan empieza a ablandarse y hay un cambio de color en la gelatina, en este caso el medio de cultivo, se ve una aparición de manchas alrededor del y encima del pan y lo que nos denota que hay una presencia de hongos. Finalmente, en el quinto día observamos acá que el cambio es total, o sea, total del medio de cultivo, que es un color amarillo muy fuerte. Hay una colonización de hongos verdes oscuro encima de la muestra, en este caso del pan, lo que identifica que hay un aumento de los hongos, del crecimiento de los hongos. Ahora, preguntas. ¿Qué tipo de tinción comúnmente se utiliza para identificar un hongo en laboratorio? En este caso, el tipo de tinción que se utiliza es la tinción de color azul, ¿sí? Es lo que nos permite identificarlos. Ahora,
¿En qué objetivo en un microscopio se puede observar los hongos? Pues ya estos como son mucho más macroscópicos, son más fáciles de ver, se puede utilizar el objetivo 40X. Un hongo que nos permita la aplicabilidad ambiental, en este caso el hongo de micorriza, que también funciona en simbiosis, en este caso con las raíces de las plantas, y lo que hace es mejorar es la capacidad de absorción que tienen las raíces. En este caso, por ejemplo, se utilizan los medios en los procesos de biorremediación de suelos. El registro de agua con agua residual, de cultivo con agua residual. En el primer día y el segundo día no se observa ningún cambio, en el segundo día se observa que empieza a cambiar el color la muestra, igual que la gelatina, hay una aparición de manchas blancas alrededor y encima de la muestra, lo que indica que hay una presencia de bacterias. En el quinto día se puede observar que encima de la muestra de agua residual hay una presencia o hay como un color blanco, casi también por los lados verdes, que se expande. La gelatina se pone, en este caso el medio se pone un poco más amarillo, lo que indica que con la presencia de este color blanco hay una presencia de bacterias encima de la muestra, ¿sí? O sea que sí hubo una colonización en este caso. Ahora, ¿qué preguntas? Bueno, podemos ver entonces según el video, pues el organismo que se escogió fue la Eugenia. Aquí podemos ver la taxonomía que específicamente hace parte de la familia de Euglenaceae. La fisiología, aquí podemos ver una especificación de la fisiología de la euglena, en este caso, que son de gran importancia a nivel ecológico industrial debido a la eficiente capacidad fotosintética. Ahora, vamos a ver entonces el proceso donde se toma la muestra de suelo para generar unos cálculos según la presencia, en este caso, de microorganismos, ¿sí? Entonces, podemos antes del derrame y después del derrame. Acá podemos ver entonces los cálculos que se tienen según las unidades formadoras de colonia antes y después del derrame. Aquí vemos entonces los cálculos que se realizaron en base 10 y a nivel de conclusión podemos ver según estos cálculos es que antes del derrame la unidad formadora de colonia sobre gramos, porque estamos hablando en este caso de una muestra de suelo, es mucho más grande que, bueno, las concentraciones varían antes y después del derrame, en este caso. Podemos ver que en la última muestra se obtiene que no cumple con el rango, el número de colonias en la placa no se encuentra dentro del rango de 30 y 300 bacterias, por lo tanto no se pudo realizar un cálculo porque si no están dentro de este rango no se podría calcular. Entonces evidentemente si hay un cambio antes y después del derrame con la presencia de colonias, en este caso en la muestra de suelo. Conclusión. Con este experimento se logra establecer de manera visual, porque pues fue visual realmente, la colonización de microorganismos en un medio de cultivo sólido, artificial, como en este caso fue la gelatina sin sabor, que hace las veces de agar-agar, el cual propició el crecimiento y alimentación enzimática de las bacterias y los hongos. Por lo anterior, las 3 muestras empleadas sufrieron cambios físicos al ser degradadas por la presencia de microorganismos. Ahora, con el anterior experimento se puede identificar que la presencia y crecimiento de los microorganismos se puede desarrollar en condiciones físicas y químicas apropiadas y que este crecimiento sea de manera exponencial. Es necesario emplear una forma adecuada de cultivo para que la siembra de microorganismos en medio líquido o un medio sólido. En este caso, el empleado fue el medio sólido. Ahora, se puede comprender con todo esto que en el ámbito del estudio del área ambiental, los microorganismos juegan un papel fundamental en todos los procesos biológicos del suelo, el agua y el aire, y sobre todo cuando hablamos de procesos de remediación, donde lo que queremos es, por ejemplo, recuperación de algunos recursos como suelo y agua que fueron contaminados por un agente externo. Muchas gracias.